Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Noriega Morales, soy residente de tercer año de medicina interna. El día de hoy vamos a ver el seminario en prevención de cáncer prostático. Bueno, el contenido del seminario, pues bueno, vamos a ir resolviendo algunas preguntas mientras vayamos avanzando. Primero, ¿cuál es la epidemiología en el cáncer de próstata? ¿Cuál es el impacto que tiene la detección del cáncer de próstata? ¿Cuáles son las herramientas en la detección de cáncer de próstata? ¿Qué fármacos son empleados en prevención? Y bueno, al final vamos a llegar a algunas conclusiones. Bueno, primero que nada, pues vamos a comenzar diciendo que el cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más frecuente en hombres, posterior al cáncer de piel. Es la tercera causa de muerte en hombres y pues el riesgo de que un hombre cualquiera en toda su vida desarrolle cáncer de próstata es del 16%, que es bastante alto. Esta tabla es sobre información de incidencia que tenemos por 100.000 habitantes en hombres mayores de 20 años. Esto pues bueno, son datos del INEGI y bueno, nos ponen aquí que lo que es cáncer en hombres de genitales, por decirlo, que es en el que siguen el cáncer de próstata, es alrededor del 18.4%. Entonces coincide con lo que nos mencionan en la literatura. La edad de diagnóstico son 66 años en promedio. Entonces pues es una enfermedad que encontramos en pacientes ancianos. El 70% de las muertes por cáncer de próstata van a ocurrir en mayores de 75 años. Y pues bueno, esta es otra tabla del INEGI en la que encontramos las defunciones causadas por cáncer de próstata según el grupo de edad. Bueno, esto es de 1999, pero bueno, nos da una idea en que vemos que el 87.5% de las muertes se encuentran en pacientes con 65 años o más, y dejándonos el 12.4% entre 15 a 64 años, y pues bueno, prácticamente nada en menores de 14 años. Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de próstata, pues bueno, nos han descrito varios, pero bueno, en realidad los más importantes pues es la edad. Digamos, todos los hombres simplemente por el hecho de envejecer pues vamos incrementando nuestro riesgo de presentar cáncer de próstata. Los antecedentes familiares, hermanos, padres con antecedentes de cáncer de próstata. Nos dividen las razas entre las que tienen más riesgo, aunque la mayoría de estudios están realizados en caucásicos, pero comparando un poco caucásicos contra asiáticos, los caucásicos tienen un poco más de riesgo, y más todavía la raza negra. Mencionan algunos otros factores de riesgo que no están tan probados, como puede ser la obesidad, la dieta. Esto lo mencionan mucho en pacientes asiáticos, que en la dieta consumen fitoestrógenos y que supuestamente puede reducir el cáncer de próstata. La presencia de tabaquismo, la exposición a rayos ultravioleta y el sedentarismo. En este estudio de Risk of Prostate Cancer, que se publicó aquí en 2007 en el Journal of Clinical Oncology, vieron en 3.000 pacientes con diagnóstico probado de cáncer de próstata por biopsia cuáles eran los factores de riesgo más asociados, y pues bueno, estos 4 que les subrayo fueron los que se asociaron más al riesgo de cáncer de próstata. Bueno, ¿cuándo se mueren los pacientes con cáncer de próstata? Pues bueno, esta es una tabla, este es un estudio gringo, bueno, en Estados Unidos, sobre la mortalidad a 5 años de cáncer de próstata en el momento del diagnóstico. Entonces vemos que por grupo de edad prácticamente todos tienen arriba del 90%. Esto, bueno, esta primera parte independiente del estadio. Y si nos vamos ya al tipo de estadio, nos vamos que localizado y regional pues es 100% de sobrevida a 5 años. Ya en donde se reduce pues es cuando se demuestra que hay un cáncer de próstata con metástasis, y bueno, también hay una reducción de la mortalidad, un aumento de la mortalidad en pacientes que no se ha estratificado. Pero bueno, esto es muy importante considerando que incluso pacientes mayores de 75 años pueden tener una sobrevida
del 94% hace 5 años. Eso es lo que nos hace pensar en cuándo tenemos que hacer el screening. Ahí, el principal problema con el cáncer de próstata es el hacer el equilibrio entre el beneficio de hacer el screening y reducir mortalidad y calidad de vida contra todo lo que pueden ser las complicaciones del tratamiento. Si vemos para los distintos tratamientos como la prostatectomía radical, las complicaciones son muy altas, bueno, tienen una prevalencia muy alta, disfunción eréctil del 20 a 100%, incontinencia urinaria hasta el 70%, estenosis urinaria hasta el 12%, aunque la mortalidad en todas estas es muy baja, pero pues bueno, también para radioterapia vemos efectos gastrointestinales hasta el 100%, genitourinario 70%, incontinencia urinaria 60%, disfunción eréctil hasta el 85%, y bueno, los otros asociados al uso de terapia hormonal, que va desde la pérdida de líbido, la disfunción eréctil, síntomas vasomotores, bochornos, por así decirlo, hasta el 80%, ginecomastia con mastodinia hasta el 80%, osteoporosis y bueno, el incremento del riesgo cardiovascular con el uso de terapias hormonales. ¿Cuál es la esperanza de vida? Para determinar cuándo vamos a hacer el screening en los ancianos y cuándo es más beneficioso, pues tenemos que pensar en cuál es la esperanza de vida en la población que estamos tratando. En México la esperanza de vida, bueno, al menos reportada por el INEGI hasta el 2012, era de 77.14 años, y bueno, y luego podemos ver que dependiendo de las comorbilidades, en este artículo que se publicó en Geriatric Oncology, vemos que se observó que las comorbilidades pueden incrementar la esperanza de vida en los ancianos, y por ejemplo para un paciente de 75 años que no tiene comorbilidades importantes, o bueno, se podría decir que es prácticamente sano, una expectativa de vida puede llegar hasta 14 años, al contrario de un paciente que determina con fragilidad o con comorbilidades importantes, en el que la expectativa de vida puede bajar a 5 años. Entonces, en ese mismo artículo nos mencionan nos ponen esta tabla en la que ponemos por grupo de edad 70 a 74 años, 75 a 79, de ahí en adelante, y vemos los pacientes que están en azul, los pacientes saludables, en verde los intermedios y en naranja los frágiles. Y vemos los años de esperanza de vida de cada uno de estos grupos, y vamos viendo cómo cada una de estas situaciones va reduciendo la esperanza de vida, y bueno, evidentemente conforme va avanzando la edad, pues también va decrementando. Bueno, este es un artículo que se publicó en el Journal of Clinical Oncology, que se hizo para valorar el impacto de la edad del diagnóstico en pacientes con cáncer de próstata para su sobrevida. Y bueno, era un estudio multicéntrico que fue longitudinal, fue observacional, y que se realizó una regresión logística para valorar el riesgo de muerte según los grupos de edad, ¿vale? Pacientes que se incluyeron pacientes ya con cáncer corroborado, con una biopsia y con una enfermedad localizada. Bueno, este es como un contra del estudio, que se valoraron únicamente pacientes con enfermedad localizada y no avanzada. Se incluyeron 11.790 pacientes con un promedio de edad de 66.2 años, y evidentemente se encontraron estadios más avanzados de la enfermedad en cuanto incrementaba la edad, y en pacientes ancianos se encontraron que pues, evidentemente se utilizaba más la depilación androgénica, y en pacientes más jóvenes la prostatectomía como tratamiento. Aunque la diferencia entre estos dos grupos, que consideran como jóvenes y más ancianos, en realidad hay una diferencia de 2 años, de 61 y de 63 años por medio, y no hubo una diferencia en la mortalidad dependiendo del tratamiento que se estaba utilizando. Este otro artículo en el que evalúan la comorbilidad en los pacientes ancianos, fue un estudio multicéntrico aleatorizado que se realizó en Estados Unidos,
Se incluyeron pacientes entre 55 y 74 años en los que se estaba realizando tamizaje anual con antígeno prostático específico. El seguimiento fue entre 1993 y 2001. Y bueno, se obtuvieron al inicio del estudio datos sobre comorbilidades que ellos lo establecieron como las principales causas de muerte en pacientes de esta edad, de 55 a 74 años, que es enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿vale? Entonces, infarto, PVC o equivalentes que hayan tenido cáncer, o también incluyeron EPOC y bronquitis crónica, se consideran como comorbilidades importantes. Se vio también un antígeno prostático previo al inicio del estudio y bueno, al final se dio un seguimiento por 10 años. Se estudiaron 76.693 pacientes en intervención y 73.000 al grupo control. Y pues lo que podemos ver aquí en estas gráficas es con respecto al tiempo, la incidencia de muerte por cáncer de próstata, y podemos ver que pacientes sin o comorbilidad mínima, el screening con antígeno prostático sí tuvo una diferencia en la mortalidad. Sí hubo un beneficio de hacer screening en estos pacientes a comparación de los pacientes que tenían una comorbilidad o más. Entonces, en estos pacientes el screening pues ya no sirvió, ya no redujo la mortalidad. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas conclusiones. Entonces, primero que nada, pues el cáncer de próstata pues tiene una alta incidencia y pues bueno, es una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres. Su incidencia y su estadio clínico incrementan con la edad, como ya hemos visto, y pues la sobrevida de los pacientes se va a ver disminuida, como vimos ahorita, a mayor edad y con la presencia de comorbilidades. Bueno, vamos a empezar viendo lo del antígeno prostático en la detección del cáncer de próstata. Aquí tenemos una tabla que es sobre un estudio, el estudio más grande que se tiene, que es sobre detección de cáncer de próstata, que es un estudio europeo, y de ahí se han derivado muchos estudios. Aquí vieron para cada nivel de antígeno prostático el porcentaje que representaba de casos de cáncer y la relación de detección, que pues evidentemente conforme va incrementando el antígeno prostático, pues incrementa la relación de la detección de cáncer de próstata. Bueno, entonces vamos a comenzar con el principal, más grande estudio sobre detección de cáncer de próstata, que es el RSCP, que se publicó en el New England. La primera publicación fue en 2009 y posteriormente se hicieron 2 seguimientos más a 11 y a 13 años. Es un estudio que se realizó en Europa, fue multicéntrico, un estudio aleatorizado, y pues, bueno, se realizó entre 1990 y 2006. Y pues el objetivo del estudio era valorar la mortalidad en pacientes en los que se está haciendo detección de cáncer de próstata con antígeno prostático. Los criterios de inclusión en este estudio pues, bueno, fueron hombres, evidentemente de 55 a 69 años, sin diagnóstico de cáncer de próstata, en los que se les dio un seguimiento con antígeno prostático cada 6 años hasta 2006, y pues bueno, tomaron ellos como una indicación de biopsia un antígeno prostático mayor a 3 o 4. Esto variaba en cada uno de los países en los que se estaba realizando el estudio. Se realizó un análisis de por intención a tratar, y pues bueno, se calculó una muestra para detectar una reducción del 25% en la mortalidad por cáncer de próstata. De los resultados de este estudio, pues se aleatorizaron 169.000 pacientes, con 72.000 al grupo de APE y 89.000 al grupo control. La edad promedio de los pacientes fue de 60.8 años. Es importante mencionar esto: 16.2% de las pruebas fueron positivas, siendo 75.9% falsos positivos. Entonces tenemos muchas pruebas que están saliendo positivas y la mayoría de estas pues, son falsos positivos. En el grupo de AP se detectaron 5.990 casos de cáncer, una incidencia de 8.2, y en el grupo control se encontró una incidencia de 4.8.
Sí, sí, se tuvo un seguimiento promedio de los pacientes de 8.8 años. Y pues bueno, ¿qué es lo que encontraron ellos? Que digamos que era su punto primario sobre la mortalidad, que pues hubo una reducción del riesgo de muerte con un RR del 0.8, con un intervalo de confianza del 0.6 o 0.9. Pero pues los números no son tan alentadores. Nos dicen, bueno, el número necesario para evitar una muerte es que 1068 pacientes con un seguimiento con 1.7 pruebas por 9 años para evitar una muerte. Y se tiene que tratar 49 pacientes también para evitar una muerte. Entonces, unos números exorbitarios, ¿no? Y aquí tenemos la gráfica del seguimiento con los años, la probabilidad del desarrollo de la enfermedad y la diferencia significativa del grupo con APE y el grupo con seguimiento convencional, por así decirlo. Este estudio, pues bueno, se hicieron dos seguimientos, como les había mencionado, uno a 11 años y uno a 13 años, que fue esta misma población. A 11 años se encontró igual un riesgo, un RR de 0.6, igual estadísticamente significativo. Encontraron igual que lo que se tienen que ver 1055 pacientes por 11 años y tratar 31 casos de cáncer para poder impedir una muerte por cáncer de próstata. Y a los 13 años, pues bueno, fue un resultado igual similar, en el que también fue significativo para una reducción de la mortalidad y pues los números ya un poquito más bajos, pero de todas formas 781 pacientes para screening y 27 casos de cáncer detectado, tratados para evitar una muerte. Este es el segundo estudio más grande y también de los más referidos, que es el PLCO. Pues bueno, era un estudio más grande en el que se estaban valorando diferentes tipos de cáncer, pero bueno, hicieron ahí un análisis únicamente del cáncer de próstata. Y pues igual, de la misma forma se diseñó para detectar el efecto de la detección de antígeno prostático en mortalidad por cáncer de próstata. Fue también un estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, y fue entre 1993 y 2001. Aquí se vieron pacientes ya con más edad, hasta 74 años, a diferencia del otro estudio que fue hasta 69 años. Y aquí, a diferencia del otro estudio, que era la detección con APE cada 6 años, aquí lo hicieron cada año, y el contacto rectal cada año por 4 años. El rango para hacer la biopsia de próstata fue de 4, igual es muy similar al estudio previo, y pues bueno, también fue un análisis por intención arterial. Fue una población no tan grande como esta, pero bueno, 76.693 pacientes, que se dividieron entre 38.000 pacientes para grupo con APE y grupo control. Aquí el seguimiento fue un poco más largo, de 11.5 años. Se detectaron en el grupo con APE 3.452 casos de cáncer y 50 muertes por cáncer. Y en el grupo control, 2.974 casos con 44 muertes por cáncer. Aquí en el estudio previo no se valoró, no reportaron los estadios clínicos que se encontraron de cáncer de próstata. En este estudio sí ya lo menciona, en el que se ve que se encontraron más estadio 2 en los pacientes en los que se estaba haciendo screening con APE, que representaban el 60% de los cánceres de próstata que se habían encontrado, contra el grupo control, que era el 52%. Y pues en el grupo control el Gleason promedio también fue más alto. A diferencia del estudio previo, este otro estudio no mostró una diferencia en la mortalidad por cáncer de próstata. Entonces ya tenemos la disyuntiva, ¿no? Si funciona o no funciona. Y se detectó una tasa de 68 pacientes que tuvieron algún tipo de complicación durante la evaluación, que bueno, lo de la biopsia de cáncer de próstata, que presentaron alguna infección, hemorragia o alteraciones de la micción. Entonces ellos al final pues no encuentran una diferencia y más bien empiezan a reportar
los accidentes o las complicaciones del screening de cáncer de próstata. Se realizó de este mismo estudio un seguimiento a 13 años en el que encontraron un resultado similar. 4.250 pacientes en el grupo AP con cáncer prostático y más bajo para el control, con 3.815, y nuevamente un riesgo 1.09 con un intervalo de confianza no significativo. Este es un último estudio que les voy a mostrar sobre el uso de antígeno prostático en detección de cáncer de próstata. Ya fue más reciente, este ya se publicó en 2010, un año posterior. Fue también un estudio clínico multicéntrico, aleatorizado. Este inició en 1995. Vieron pacientes entre 50 y 64 años. Fueron 9.952 en intervención, o sea, en detección con APE, y el mismo número para el grupo control. Se les dio seguimiento con APE, en este caso cada 2 años, hasta los 69 años. Hasta que llegaban a los 69 años detenían el screen. La edad promedio en el estudio fue de 59 años y el seguimiento hasta 14 años fue en el 78% de los pacientes. En el grupo de intervención se diagnosticó cáncer en 1138, que fue el 11.4% y un 0.4% de muertes en este grupo. Y en el grupo control fue 7.2% de diagnóstico de cáncer y 0.7% de mortalidad. En este estudio pues también hubo una diferencia estadística para la mortalidad por cáncer, con un RR de 0.56, una P de 0.002. Aquí calcularon un número necesario de detección o de tamizaje, 293 para detener una muerte por cáncer de próstata, y de tratar de cáncer de próstata de 2. Bueno, pues ya con esto nos queda la disyuntiva, ¿no? O sea, hay 2 estudios que prueban que hay una mejoría en la mortalidad, uno que no lo prueba, y en general todos te dicen que son números muy altos que tú requieres para encontrar un cáncer, bueno, detener una muerte por cáncer de próstata, y pues que tenemos las complicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso traje otro artículo que habla sobre la calidad de vida en pacientes en los que se les realizó screening con cáncer de próstata y que posteriormente fueron a tratamiento. Este estudio se realizó sobre la misma población del primer estudio. Fue un estudio multicéntrico, igual retrospectivo, en el que se realizaron simulaciones empleando el modelo SCAN para extrapolar los resultados y valoraron diferentes estrategias de tamizaje para ver cuál podía ser la estrategia que tuviera mejor efectividad en cuanto a lo que son los QALYs, ¿no? Entonces se realizó una predicción con QALYs para valorar el costo-efectividad con las complicaciones, qué tanto voy a salvar a los pacientes, pero qué tanto más los voy a dejar con una calidad de vida peor de que tenían, ¿no? Entonces se emplearon pues datos del estudio previo que ya les había mencionado, que es el estudio más grande, y pues el resultado así, digamos, a grandes rasgos, dice que por 1000 hombres entre 55 y 69 años en los que se está haciendo una detección con APE anual, se van a reducir 9 muertes por cáncer prostático. Se van a reducir 14 pacientes en los que se le vaya a tener que dar terapia paliativa, y se van a ganar 73 años de vida. Por el otro lado, los riesgos sobre diagnóstico y sobre tratamiento en 45 casos, y la pérdida de 1.138 años de vida libre de cáncer. O sea, de esos pacientes que, digamos, ya no están con el diagnóstico de un cáncer que realmente no los está afectando en nada, por así decirlo. Ya haciendo el balance entre el efecto de los beneficios y los perjuicios, se encontró un beneficio de QALYs ganado de 56, y cuando se hizo el mismo análisis de pacientes entre 55 hasta 74 años, se encontró la misma cantidad de 56 QALYs, lo cual nos dice este artículo que, o sea, sí se está reduciendo, ya está
ya se ha visto que hay una reducción en la mortalidad, pero aparte puede haber también un beneficio en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, bueno, vamos a ver a nuestras conclusiones. Pues bueno, se ha probado entonces, a través de los dos estudios previos, que se puede reducir la mortalidad en pacientes de entre 50 a 70 años con el uso del screening con un antígeno prostático específico. Es necesario realizar APE y el número de pacientes que tú necesitas para evitar una muerte por el screening pues es alto, y también con el uso de antígeno prostático pues se detectaron formas más tempranas de la enfermedad, como nos había mencionado. Hasta el 60% de los pacientes pues tenían un estadio 2, y pues lamentablemente pues va a haber muchos más falsos positivos, que eran el 75% de las muestras, ¿no? Y pues bueno, al final encontramos esto de que las consecuencias del tratamiento son sobrepasadas por el beneficio. O sea, los pacientes se benefician en mortalidad y en calidad de vida, lo cual debemos hacer. Luego, hay algunos otros estudios que se pueden emplear para la detección de cáncer de próstata. Bueno, se han mencionado, ¿no? Lo que son las variantes del antígeno prostático, digamos, es la relación de antígeno libre entre total, la densidad del antígeno prostático, la velocidad de crecimiento del antígeno prostático y las isoformas del antígeno prostático. Para todos estos estudios no hay estudios clínicos, y todos son estudios transversales sobre pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de próstata, y pues no han demostrado ser una herramienta útil para detectar mortalidad, obviamente. De hecho, en este estudio en el que vieron alrededor de 1000 pacientes que ya tenían diagnóstico comprobado por biopsia de cáncer de próstata, ¿cuál era la sensibilidad? Y era muy bajita, 52% de estos en conjunto, una especificidad del 76%, el predictivo positivo del 52%, y una certeza, digamos, del 68%. Por lo que, pues, no van a sustituir ni nos van a meter ruido estos. Pues podemos utilizar que nos den alguna herramienta extra, pero en realidad no han demostrado un beneficio en cuanto a mortalidad. Y el uso de calculadoras de riesgo, digamos, las más utilizadas son el PRC, que pues, bueno, viene de este estudio, que es el PCPT, que ahorita lo vamos a ver, y el SRC, que el SRC. Estos, igual, de la misma forma, se han probado nada más en estudios transversales, en pacientes ya con diagnóstico, en los que también no han demostrado una mejoría más que, bueno, comparado con el antígeno prostático para la detección de cáncer de próstata. Bueno, las variantes de antígeno prostático y los calculadores de riesgo no se han probado en estudios clínicos y no han demostrado una adecuada relación con el diagnóstico o severidad de cáncer prostático. Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de los medicamentos, si existe algún medicamento que se pueda emplear para reducir el riesgo de cáncer de próstata. Pues bueno, el más citado de todos pues es el uso de finasterida en prevención de cáncer de próstata, que es el mismo estudio que ya se había comentado del PCPT. Este estudio pues, fue un estudio multicéntrico, controlado, aleatorizado, ciego. Se realizó entre 1994 y el 97. Se aleatorizaron 18.000 pacientes para recibir finasterida, 5 miligramos cada 24, o placebo. Se persiguieron estos pacientes por 7 años con antígeno prostático y tracto rectal para el diagnóstico de cáncer de próstata. Y pues, digamos, el punto primario pues, fue la incidencia de cáncer de próstata, y valoraron también el estadio y la mortalidad. ¿Qué encontraron ellos? Pues, bueno, la edad promedio de su muestra fue de 63 años. El diagnóstico de cáncer fue de 989, de 10.5% en finasterida, y de 1412, que es el 14% en placebo. Esto pues de manera significativa. O sea, redujo el diagnóstico de cáncer de próstata, pero si nos vamos ya después a los demás resultados, se incrementó el cáncer de alto grado. Bueno, aquí toca la unidad, lo mencionan, y al final, cuando hacen la
pues, lo que era su punto primario, que era el detener las muertes por cáncer de próstata, encuentran que no hay una diferencia entre los dos grupos, una P de 0.26. Luego, pues bueno, se dio este otro estudio que es el efecto del dutasteride, igual para la prevención de cáncer de próstata, que es el REDUCE. Igual, nuevamente, un estudio multicéntrico, controlado, aleatorizado, doble ciego. Y pues aquí la diferencia es que eran pacientes que tenían un riesgo alto de cáncer prostático. O sea, eran pacientes que tienen un antígeno prostático entre 2.5 a 10, entre 50 a 70 años, y que ya previamente se había hecho una biopsia que había salido negativa. Esta biopsia entre los 6 meses previos, y bueno, consideraban que era nada más una biopsia, se excluían pacientes que hubieran recibido más de uno. Se aleatorizaron 8.122 pacientes para recibir el dutasteride, 0.5 miligramos cada 24 horas, o placebo en una relación 1 a 1. Se siguieron los pacientes por 4 años, igual con antígeno prostático y tacto rectal. Aquí por protocolo hicieron biopsias rectales a 2 y a 4 años, o sea, pacientes que ya tenían criterios para la biopsia rectal. Y el punto primario pues, fue igual, nuevamente, el diagnóstico de cáncer de próstata. La edad promedio de los pacientes fue de 62 años, el AP promedio de 5.9, ya habíamos mencionado que todos tenían un AP elevado. Y pues el diagnóstico de cáncer prostático, hubo una reducción del 22%, igual como la vez pasada con el finasteride, de forma significativa. Y se diagnosticaron, fueron 659 pacientes con dutasteride contra 858 en grupo placebo. El Gleason de 7 a 10, que es, digamos, un cáncer de próstata de alto riesgo, en el grupo de dutasteride fue de 7.1 contra 5.6%, pero esto sin alguna diferencia estadística. E igual aquí no se encontró una diferencia con la mortalidad. Y pues ya nada más, este es el último estudio clínico sobre medicamentos que voy a mencionarles, es bastante citado, pero bueno, es el SELECT. En este estudio valoraron el uso de selenio, vitamina E, o los dos, contra placebo para reducir cáncer de próstata. Y pues bueno, se aleatorizaron los pacientes para recibir selenio, 200 microgramos, o vitamina E, 400 unidades por día, o ambos, o placebo, y se siguieron los pacientes por un periodo de 7 a 10 años. Igual se incluyeron pacientes mayores de 50 años, sin diagnóstico de cáncer, o factores de riesgo, como los mencionamos. Se aleatorizaron 34.887 pacientes. Y pues bueno, tenemos que se presentó el cáncer de próstata, pues de hecho incluso la vitamina E fue un poquito más alto, 620, selenio 575, selenio con vitamina E 555 y el placebo, pues, que fue el más bajo. Y pues bueno, ya cuando vemos en las gráficas, pues nos da una P de 0.26, no siendo significativa. Entonces pues no ayudan y pues bueno, no hay entonces un beneficio a la mortalidad del cáncer de próstata con el uso de algún fármaco, y no hay algunos estudios con algunos medicamentos. Finasteride y dutasteride sí redujeron la incidencia de cáncer de próstata, pero al final no redujeron la mortalidad, que pues es lo que nos interesa. Y se detectó una mayor incidencia de cáncer avanzado en finasteride. Y pues bueno, ya como conclusiones del seminario, pues bueno, se deberá realizar detección de cáncer de próstata en pacientes entre 50 y 74 años, pues bueno, por los estudios clínicos que vimos, porque reduce la mortalidad, y pues también hay una mejoría en la calidad de vida con el screening. Y debe de valorarse en pacientes ancianos que es la esperanza de vida y comorbilidades para el uso de detección de cáncer de próstata. Esto en general en las guías ponen que es pacientes con más de 70 años, pues ya no son candidatos a screening con cáncer, con antígeno prostático. Las calculadoras de riesgo y variantes de AP evidentemente no sustituyen la detección con AP y se deberán utilizar únicamente como un apoyo, realmente no nos modifican nada con el paciente. Y pues bueno, obviamente no se recomienda el utilizo de alguno de los fármacos en prevención de cáncer de próstata. No han demostrado
un cambio en la mortalidad. Tú pusiste una referencia en donde hacías hincapié mucho en la mortalidad y en el diagnóstico y la edad del diagnóstico del cáncer de próstata. Que, por ejemplo, no era lo mismo que tuvieses un paciente de 70 años con comorbilidades que se muere, decías que en 5 años, a otro que tenga 70 años sin comorbilidades y que se muera a los 90. ¿Hay algún estudio en cuanto a diagnóstico que haga referencia a eso? O sea, si tienes un paciente con comorbilidades, ¿le hago la prueba o no le hago la prueba? ¿O tiene algo que ver eso? ¿O sirve más en pacientes, no sé, que están completamente sanos a los 70, le hago la prueba y con eso disminuye mortalidad? Como utilizar factores de riesgo antes para ver si se va a iniciar el screening con antígeno. ¿Sí? No, realmente no encontré algún estudio sobre eso. O sea, los únicos estudios clínicos que son prospectivos son los de la detección con APE. Los demás son los retrospectivos, no son estudios transversos. O sea, y pues con respecto a todo lo que son calculadoras de riesgo, variantes de APE, todas esas cosas, pues también no hay algún estudio en el que se vea que haya algún beneficio de su uso. Entonces, se pueden utilizar, pero realmente no han demostrado algún beneficio. Continencia urinaria 60%, disfunción eréctil hasta el 85%, y bueno, los otros asociados al uso de terapia hormonal, que va desde la pérdida de líbido, la disfunción eréctil, síntomas vasomotores, bochornos, por así decirlo, hasta el 80%, ginecomastia con mastodinia hasta el 80%, osteoporosis y bueno, el incremento del riesgo cardiovascular con el uso de terapias hormonales. ¿Cuál es la esperanza de vida? Para determinar cuándo vamos a hacer el screening en los ancianos y cuándo es más beneficioso, pues tenemos que pensar en cuál es la esperanza de vida en la población que estamos tratando. En México la esperanza de vida, bueno, al menos reportada por el INEGI hasta el 2012, era de 77.14 años. Y bueno, y luego podemos ver que dependiendo de las comorbilidades, en este artículo que se publicó en Geriatric Oncology, vemos que se observó que las comorbilidades pueden incrementar la esperanza de vida en los ancianos. Y por ejemplo, para un paciente de 75 años que no tiene comorbilidades importantes, o bueno, se puede decir que es prácticamente sano, una expectativa de vida puede llegar hasta caucásicos. Los caucásicos tienen un poco más de riesgo, y más todavía la raza negra. Mencionan algunos otros factores de riesgo que no están tan probados, como puede ser la obesidad, la dieta. Esto lo mencionan mucho en pacientes asiáticos que en la dieta consumen fitoestrógenos y que supuestamente puede reducir el cáncer de próstata, la presencia de tabaquismo, la exposición a rayos ultravioleta y el sedentarismo. En este estudio de Risk of Prostate Cancer, que se publicó aquí en 2007 en el Journal of Clinical Oncology, vieron en 3.000 pacientes con diagnóstico probado de cáncer de próstata por biopsia cuáles eran los factores de riesgo más asociados, y pues bueno, estos 4 que les subrayo fueron los que se asociaron más al riesgo de cáncer de próstata. Bueno, ¿cuándo se mueren los pacientes con cáncer de próstata? Pues bueno, esta es una tabla, este es un estudio gringo, bueno, en Estados Unidos, sobre la mortalidad a 5 años de cáncer de próstata en el momento del diagnóstico. Entonces vemos que por grupo de edad prácticamente todos tienen arriba del 90%. Esto, bueno, esta primera parte independiente del estadio. Y si nos vamos ya al tipo de estadio, nos vamos que localizado y regional pues es 100% de sobrevida a 5 años. Ya en donde se reduce pues es cuando se demuestra que hay un cáncer de próstata con metástasis y bueno, también hay una reducción de la mortalidad
un aumento de la mortalidad en pacientes que no se ha estratificado. Pero bueno, esto es muy importante considerando que incluso pacientes mayores de 75 años pueden tener una sobrevida del 94% a 5 años. Eso es lo que nos hace pensar en cuándo tenemos que hacer el screening. Ahí, el principal problema con el cáncer de próstata es el hacer el equilibrio entre el beneficio de hacer el screening y reducir mortalidad y calidad de vida contra todo lo que pueden ser las complicaciones del tratamiento. Si vemos para los distintos tratamientos como la prostatectomía radical, las complicaciones son muy altas, bueno, tienen una prevalencia muy alta, disfunción eréctil de 20 a 100%, incontinencia urinaria hasta el 70%, estenosis urinaria hasta el 12%, aunque la mortalidad en todas estas es muy baja, pero pues bueno, también para radioterapia vemos efectos gastrointestinales hasta el 100%, genitourinario 70%, diagnóstico son 66 años en promedio, entonces pues es una enfermedad que encontramos en pacientes ancianos. El 70% de las muertes por cáncer de próstata van a ocurrir en mayores de 75 años. Y pues bueno, esta es otra tabla del INEGI en la que encontramos las defunciones causadas por cáncer de próstata según el grupo de edad. Bueno, esto es de 1999, pero bueno, nos da una idea en que vemos que el 87.5% de las muertes se encuentran en pacientes con 65 años o más, y dejándonos el 12.4% entre 15 a 64 años, y pues bueno, prácticamente nada en menores de 14 años. Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de próstata, pues bueno, nos han descrito varios, pero bueno, en realidad los más importantes pues es la edad. Digamos, todos los hombres, simplemente por el hecho de envejecer, pues vamos incrementando nuestro riesgo de presentar cáncer de próstata. Los antecedentes familiares, hermanos, padres con antecedentes de cáncer de próstata, nos dividen las razas entre las que tienen más riesgo, aunque la mayoría de estudios están realizados en caucásicos, pero comparando un poco caucásicos contra asiáticos. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Noriega Morales, soy residente de tercer año de medicina interna. El día de hoy vamos a ver el seminario en prevención de cáncer prostático. Bueno, el contenido del seminario, pues bueno, vamos a ir resolviendo algunas preguntas mientras vayamos avanzando. Primero, ¿cuál es la epidemiología en el cáncer de próstata? ¿Cuál es el impacto que tiene la detección del cáncer de próstata? ¿Cuáles son las herramientas en la detección de cáncer de próstata? ¿Qué fármacos son empleados en prevención? Y bueno, al final vamos a llegar a algunas conclusiones. Bueno, primero que nada, pues vamos a comenzar diciendo que el cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más frecuente en hombres, posterior al cáncer de piel. Es la tercera causa de muerte en hombres, y pues el riesgo de que un hombre cualquiera en toda su vida desarrolle cáncer de próstata es del 16%, que es bastante alto. Esta tabla es sobre información de incidencia que tenemos por 100.000 habitantes en hombres mayores de 20 años. Esto pues bueno, son datos del INEGI, y bueno, nos ponen aquí que lo que es cáncer en hombres de genitales, por decirlo, que es en el que siguen el cáncer de próstata, es alrededor del 18.4%. Entonces coincide con lo que nos menciona en la literatura. La edad de diagnóstico